Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, donde dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El testimonio apostólico es consonante con el mensaje profético de la Escritura, ya que Pedro está insistiendo en que la palabra profética es firme. Esto quiere decir que los apóstoles, ellos vieron y oyeron de Jesús, no es la única forma válida para la enseñanza, porque las profecías dadas a lo largo de los siglos concuerdan con lo que aquellos vieron y oyeron del Señor. Por tanto, Pedro prepara con esto el terreno para tratar verdad de la inspiración plenaria de la Escritura, de la que se ocupa en el versículo siguiente. Las profecías que hablan de Jesús anuncian tanto su primera como su segunda venida. Los escritos proféticos son firmes y la mejor evidencia de esa firmeza es que cuanto manifestaron en relación con la venida del Mesías tuvieron fiel cumplimiento, de modo que cuanto está por cumplir será también realizado, porque Dios hace honor a su palabra. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablaron de Jesús, ellos estaban confirmando el cumplimiento de la profecía, como por ejemplo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 16, y el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y los versículos 16 al 21. Esto era de vital importancia para los judíos, a quienes se le anunciaba el Evangelio, haciendo referencia a las profecías que anunciaban todo lo tocante con la venida del Salvador. Así pues, el apóstol apunta a las profecías, comparándolas como una luz que brilla en un lugar oscuro, ya que el mundo es un lugar en tinieblas, porque el Señor no se ha manifestado en la dimensión en que se le hará en su venida. El uso de la metáfora de la luz en un lugar oscuro compara la palabra con una luz que brilla, recordando lo que el salmista escribe, cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. El apóstol compara la palabra a una antorcha que da luz en un mundo que, por ser pecador, está en tinieblas. El cumplimiento de la primera venida ha servido para salvar a los perdidos. El anuncio de la segunda abre la perspectiva de la presencia de aquel que está revestido de gloria e inmortalidad. Tito, capítulo 2, versículo 13, y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. La antorcha de la profecía servirá en su misión iluminadora hasta que llegue el día luminoso, en que Jesucristo regrese para establecer el reino de Dios en el mundo. Apocalipsis, capítulo 19, y los versículos 11 al 16. Pero note que Pedro utiliza otra metáfora al señalar a Cristo como la estrella de la mañana. El adjetivo se usaba para referirse al planeta Venus, que se mantiene brillando en el cielo antes de la salida del sol, como si la anunciase. A Jesús se le llama en la profecía como lucero de la mañana o simplemente estrella, como también señala en Números capítulo 24 versículo 12 y Apocalipsis capítulo 2 versículo 28. Ahora bien, lo que Pedro escribe es que la estrella de la mañana
saldrá en los corazones de los creyentes. En la venida de Cristo y el posterior reino eterno de Dios, en cielos nuevos y tierra nueva, los creyentes alcanzarán el cumplimiento perfecto para lo que han sido predestinados por el Padre, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29 y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Aquel que es el que revela a Dios, como dice Juan capítulo 1 y versículo 18, dejará concluida la revelación profética para ser él mismo la suprema y absoluta revelación de Dios. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nótese que Pedro plantea aquí en 2 versículos la doctrina de la inspiración. Y en este caso contesta a una pregunta relativa a ella, que podría formulársele de este modo. ¿Cómo se escribió la Biblia? Esta es una verdad fundamental de la fe que, según el apóstol, debe de ser conocida, ya que Dios se revela en la palabra, por tanto todo cuanto Él quiere que se conozca bien, sea divino, antropológico o histórico, queda registrado en la Biblia, que pone ante los hombres verdades acerca de Él, de su obra y de su programa escatológico, independientemente de la capacidad cognoscitiva del hombre. Las verdades reveladas sobre Dios solo pudieron ser conocidas por Él que las revela. Esta revelación divina es múltiple en cuanto a temas, abarcando lo devocional, lo histórico, lo profético y ético. Sin embargo, debe de tenerse en cuenta que hay cosas secretas que no han sido aún reveladas en ella, como señala Deuteronomios capítulo 29 y versículo 29. La revelación divina es una revelación progresiva. Si Dios se revela en la palabra, necesariamente ha de hacerlo bajo su control. Esto está lleno en el concepto de inspiración. Por tanto, supone que los autores humanos, a quienes comunicó el mensaje para ser escrito, lo hicieron bajo el impulso del Espíritu Santo de Dios. Todo cuanto está en la Biblia, dice el apóstol, no surgió por el discurso de un hombre, sino por la revelación de Dios. Esto es, ninguna parte de la profecía es de interpretación privada. El verbo utilizado aquí por Pedro tiene muchas acepciones, entre ellas, por ejemplo, hacerse ser, hecho o llegar a ser. Esta última es la que corresponde para referirse a que la escritura se produjo no por resultado de la mente humana. Ninguna porción de mayor o menor extensión se produjo como ocurre con las falsas profecías. Y nada mejor que acudir a una porción de la profecía para entender el alcance de esto. Dios demandaba a su pueblo que no escuchasen a los falsos profetas. Cuando dice, así dice el Señor Todopoderoso, no hagáis caso de los que dicen los profetas, pues os dan falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian, les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no les sobrevendría ningún mal. Yo no envié a esos profetas. Para ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Jeremías capítulo 23 versículos 16, 17 y 21. Ningún profeta enviado por Dios habló palabras por su cuenta, sino que se limitó a transmitir lo que se le había revelado.
continúa ahora con el versículo 21, donde dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía nunca fue traída por voluntad de hombre. Esto define la influencia controladora que Dios ha ejercido sobre las personas que escribieron la Biblia y la acción que vitaliza el escrito bíblico. El control de Dios sobre los autores humanos tiene que ver con la acción preservadora del mensaje revelado, de modo que sea transmitido con absoluta fidelidad. Esta transmisión lleva a poder afirmar que todo lo escrito en el texto original es plena y total y absolutamente la palabra de Dios. Al haber sido dado el mensaje y transmitido con fidelidad, el hombre tiene en la palabra la autoridad plena en materia de fe y de conducta. La inspiración es la operación divina ejercida sobre los autores humanos, por lo cual Dios les revela el mensaje a escribir, custodia su trabajo para que no se produzcan errores, pero sin alterar su propio estilo personal en la confesión del original, comunicando luego el trabajo hecho, su aliento divino, para que todo el escrito sea absolutamente palabra de Dios, viva y eficiente, u operante, como señala Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Así pues se trata del control que Dios ejerce sobre el hombre, en el hombre y por medio del hombre. Dios actuó sobre el que escribió, impulsándole a hacerlo, ya que primeramente actuó en el hombre, revelándole el mensaje que debía de registrar y preservando su intelecto para que, utilizando sus propias palabras, transmitiese con absoluta fidelidad y precisión el mensaje de Dios. Él actuó también por medio del hombre, haciendo de éste un instrumento para la transmisión de su palabra. Esta relación de las acciones divinas relativas al escrito es también aplicable a la transmisión del mensaje de Dios en forma verbal por aquellos a quienes había escogido. El hecho y la importancia de la inspiración es vital para entender la autoridad e inherencia de la Escritura. El apóstol habla en el versículo de inspiración, usando para ello el verbo que tiene la connotación de llevar, traer, arrastrar. De manera que lo que dice es que los hombres que Dios escogió fueron impulsados y lo fueron para escribir el mensaje que habían recibido de parte de Dios. Esto exige seguir el proceso de la confesión del escrito sagrado, que comienza por la elección soberana del escritor. Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Y luego la comunicación sobrenatural del mensaje a transmitir. Jeremías capítulo 1 y versículo 4. Lo que ha de ser comunicado es palabra de Dios. Jeremías capítulo 1 versículo 9. De manera que las palabras del profeta son identificadas de ese modo, cuando constantemente dice palabra de Jehová en los mensajes que escribe. El tercer paso es la confesión del escrito bíblico en la instrucción divina al hagiógrafo para escribir el mensaje recibido de Dios, como señala también Jeremías capítulo 36 versículos 1 y 2, cuando dice que los impulsó primero al profeta para pronunciar lo que había recibido de parte de Dios y escribirlo luego. Jeremías capítulo 20 versículos 7 al 9. Pero nótese que el impulso que arrastra, de ahí inspiración,
y en el sentido de empujar a la acción, procede del Espíritu Santo. En el proceso de escribir, Dios custodia la mente del escritor humano para que sea escrito con toda precisión y extensión. Jeremías capítulo 36, versículo 2. Y es que por esta causa el mensaje escrito es palabra de Dios, como si el mismo Dios directamente lo hubiera hecho. Oseas capítulo 8, versículo 12. Cuando el escrito bíblico ha sido hecho, el resultado final es todo sin ninguna exclusión, en el original, palabra de Dios, revistiendo la autoridad suprema del autor que es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo añade algo más y es el resultado final del escrito bíblico, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y los versículos 16 y 17. Toda la escritura es un trabajo resultante de la inspiración divina. Pablo hace referencia no solo a ideas o frases, sino a las mismas letras en el que fueron escritos los originales bíblicos. La palabra utilizada por Pablo se usa para hablar de letras. Aún más preciso es el término que alude a cada letra del escrito, como señala la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. El adjetivo inspirada utilizado por Pablo es único en el Nuevo Testamento y literalmente significa soplada por Dios, de manera que el soplo divino comunicó vida al mensaje de la palabra escrita, trayendo como consecuencia la vitalización del escrito, el cual, por acción del Espíritu, puede actuar por sí mismo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. De otro modo, el Espíritu sopla sobre el trabajo efectuado y le comunica vitalidad. De ahí que la Escritura es el único escrito que tiene garantía de actuación. Isaías capítulo 55, versículo 11. Nótese que la inspiración de la Biblia es verbal y plenaria, por inspiración verbal. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo inspiraba tanto los temas o ideas como las mismas palabras en que eran declarados, desarrollados y escritos, sin que esto supusiera dictar el texto al escritor, sino que éstos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por inspiración plenaria se quiere decir que toda la Escritura es de inspiración divina, esto es, la totalidad, y no solo alguna de las partes. Es la palabra latín de plenaria. Califica aquello que está completo o cumplido, abarcando la totalidad del sujeto u objeto así calificado. También se aplica con toda propiedad a la inspiración de la Biblia. Esta verdad anula las afirmaciones liberales de que la Biblia contiene, pero no es todo ella, palabra de Dios. Pero nótese que el apóstol escribe esto sobre la inspiración para hacer notar la falsedad de las enseñanzas que algunos divulgaban, ya que no es necesario negar directamente la inspiración. Es suficiente con proponer interpretaciones de manera personal y arbitraria, ya que la profecía no fue traída por voluntad humana, pues, como se ha dicho antes, solo los falsos profetas hablan de su propia voluntad. Y llegados al final del capítulo, podrían destacarse varias aplicaciones personales, pero sobre todo destaca
en el texto el párrafo sobre la Escritura como la palabra de Dios. En ella la enseñanza de los apóstoles no fue asunto de reflexión personal o de creencia celestial, sino testimonio de lo que ellos vieron y escucharon de Jesús. Ya que Pedro afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, de modo que es autoritativa en toda materia de fe y conducta. Y de ahí que la enseñanza de la Iglesia que conduce a perfeccionar a los santos tiene que ser hecha mediante la exposición de la palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 2. En este sentido, el pastor o maestro se convierte en un heraldo que proclama solemnemente lo que viene de Dios. Predicar la palabra no es exponerla simplemente o enseñarla sistemáticamente, sino darla como un mensaje que Dios encomienda a un servidor que ha seleccionado para ello. También es una proclamación hecha en su nombre, como señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20, ya que tiene que ver con un mensaje fundamental, en sentido de establecido o determinado por Dios, que debe de ser aceptado y obedecido como tal. Este es el tipo eficaz de predicación, aunque importune a quienes resisten a la verdad. Lo único que puede llamarse predicación tiene que ver con la palabra de Dios. De otro modo, lo único que debe predicarse en la Iglesia es la Escritura, ya que no es cuestión de charlas o mensajes motivadores, ni tampoco de reflexiones, ni de vanas palabrerías, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y versículo 16, sino de proclamar la enseñanza bíblica. La Biblia, que es la palabra de Dios, no está para ser entretenida, sino para ser instruida. Por otro lado, algunos predicadores consideran ellos que la congregación debe de irse habiendo disfrutado, de modo que en el discurso se entremezclan historias, chistes, jocosidades y cosas por el estilo que gratifican a los creyentes, pero que sin embargo no le edifican espiritualmente. La enseñanza de la palabra en mucha iglesia está siendo reducida a la mínima expresión, mientras progresan en la misma medida otras cosas que aun siendo aptas para el culto no son, en modo alguno, sustitutivas de la exposición bíblica, ya que es la palabra y no otra cosa la que debiera de estar en la centralidad del culto, porque la alabanza, con ser importante, no es otra cosa que la respuesta del pueblo a la voz de Dios. La iglesia se reúne para oír lo que Dios tiene que decirle y no para decirle a Dios lo que ella desea. Una iglesia madura que abandona el infantilismo, que es arrastrado por cualquier viento de doctrina, es la que está siendo instruida en la palabra. La gran necesidad personal o colectiva es un retorno a la Biblia sin condicionantes alguno. Y voy concluyendo con esto. La verdadera profecía nunca tuvo su origen ni interpretación en la voluntad del hombre. Entonces, ¿de dónde recibieron los profetas la información? Nos dice la misma palabra de Dios que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo así lo escribió a Timoteo cuando dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Haciendo, por otro lado, un juego de palabras con la palabra griega que significa
espíritu y soplo, ya que el soplo de Dios, como si no estuviera hablando en voz alta, sale de cada página de las Sagradas Escrituras. Podemos depender de ellas para nuestra vida y además debemos de prestarle atención. Amigo y amiga oyente, confiar en la Biblia es confiar en Dios, ya que la misma palabra enseña en Juan capítulo 3 versículo 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga oyente, ¿crees tú esto? Si lo crees de verdad en tu corazón, pues debes de aceptarlo y debes de recibir a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Dios eterno, te confieso que he seguido lo que me han dicho los hombres, pero nunca he leído tu palabra, nunca he escuchado tampoco que tú hablase a mi corazón, pero ahora tu Espíritu así lo hace. Por ello quiero pedirte perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y creo que toda la palabra, la Biblia, fue inspirada por ti. Gracias te doy, Señor, porque en ella tengo la salvación en Cristo Jesús. Lo creo y te recibo a ti, Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.